Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este canal Elogiando la Duda. Si usted es de los que creen en que el diluvio universal, como lo explica la Biblia, realmente sí existió, lo felicito e invito a ver este video. El diluvio universal, también conocido como el Gran Diluvio, es una inundación mundial descrita en textos de algunas culturas antiguas, generalmente como un castigo divino por la maldad en el mundo. Esta inundación narrada en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, en los capítulos 6 al 9, habla de una gran cantidad de lluvia y la subida de las aguas que cubren la tierra, destruyendo a la totalidad de los seres vivos, incluyendo humanos, animales, plantas, excepto a Noé y su familia, además de los animales que fueron salvados en el arca. La maldad del ser humano. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Aquí tengo una duda. Póngale cuidado. A Dios le pesó haber hecho a los hombres. ¿Cómo es eso posible? ¿Eso querría decir que su obra maestra le quedó mal hecha? He ahí mi duda. Si Dios es infinitamente sabio, ¿cómo entender que su obra maestra le haya quedado mal? O eso definitivamente, o eso de que Dios es infinitamente sabio es falso. O que la Biblia, o por lo menos esta parte, no es palabra de Dios, no la escribió Dios. Por otro lado, analicemos esto. ¿Cómo un Padre infinitamente bondadoso podía albergar en su corazón un acto tan reprochable como borrar de la tierra al hombre que ha creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves? Ahora, todos los hombres, incluyendo mujeres, niños y hasta bebés, ¿eran malos? Lo mismo que los animales domésticos y los que se arrastran, y a las aves también, ¿eran malos? Este relato, de ser cierto, correspondería al genocidio más grande de la historia de la humanidad. Imaginémonos borrar a toda la humanidad de la faz de la tierra, borrar a todos, absolutamente a todos los animales, hasta los que se arrastran. Eso es de una crueldad infinita, es un acontecimiento despiadado. ¿Cómo es posible que incluso los bebecitos recién nacidos ya hayan sido malos, según el Señor, infinitamente justo? Aquí me asalta otra duda. En el arca o barco, ¿cabrían ese mundo de animales más la comida para cuántos? 5 meses. Otra duda. ¿Cómo haría el pobre Noé y su familia para contener a las fieras que querían comerse a sus presas por el hambre? Presas como cabras, ovejas, etcétera. ¿Y cuál sería la comida que tenían que llevar para las fieras carnívoras? ¿Y cómo harían 8 personas
Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, para administrar la alimentación de este mundo de animales y sobre todo limpiar los corrales, especialmente de los elefantes, búfalos, vacas, camellos, etc. Ahora otra pregunta. ¿Cómo llegarían al arca los animales de tierras lejanas, como las alpacas, llamas, vicuñas del Perú? ¿Cómo llegaron los dragones de Komodo, los canguros, koalas, ornitorrincos y otros desde Australia? ¿Cómo lo harían las parejas de pumas, tapires, jaguares, y aves como el cóndor de los Andes y la diversidad de especies de guacamayas? Además de los reptiles como el caimán, la boa, la anaconda, desde América. Algunos apologistas de la Biblia, apologistas es lo mismo que defensores, dicen que de eso se encargaron los ángeles. Pero es que en la Biblia no está escrito eso. Otra duda. Si con el diluvio moriría todo ser viviente, incluso las plantas, ¿por qué no almacenaron semillas de vegetales? ¿Y dónde las consiguieron? Eso es muy complicado, conseguir semillas de vegetales, especialmente si no son de los vegetales que tenemos aquí cerca. No faltará el apologista que me diga que eso es apenas lógico, que debieron almacenar semillas. Sí, pero es que eso no lo dice la Biblia, ni explica cómo hicieron la recolección de esas semillas. Ahí quedamos con la duda. El diluvio. Después el Señor dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solamente tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra tú en el arca junto a tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Noé lo hizo como el Señor se lo había ordenado. Aquí me asalta otra duda, y es que Noé era muy viejo, 600 años, para emprender semejante aventura. Imaginémonos cómo un viejo de 600 años, ayudado por 7 personas, más su mujer, que también ha de haber sido vieja, sus 3 hijos y sus 3 nueras, tuvieron solamente 7 días para construir el arca. Semejante barco tan grande y complejo, sin saber nada de ingeniería naval. No faltarán los fanáticos o apologistas que me digan que por qué yo creo que no sabían nada de ingeniería naval. También me podrán decir que la dirección de la construcción estuvo a cargo del mismísimo Dios y de los ángeles. Bueno, pero es que en la Biblia no lo dice. Otra pregunta: ¿de dónde salió el material necesario para hacer esta arca? Por ejemplo, madera, clavos, bisagras, esquineros, soportes de acero, brea, etc. Y como ya sé que algún apologista o fanático me dirá que eso lo proporcionó Dios, tendré que decirle otra vez: bueno, eso se lo acepto, pero como no lo dice la Biblia. A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra.
Era día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron abajo las fuentes del mar y se abrieron arriba las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Aquí tengo otras preguntas. ¿Qué serán las fuentes del gran mar que se reventaron? ¿Y cómo así que se abrieron arriba las compuertas del cielo? ¿Cuáles son esas compuertas? Si lo que sabemos hoy en día por la ciencia es que la lluvia se produce cuando las nubes se enfrían y que estas nubes se forman del vapor del agua del mar y de otros depósitos acuíferos como los ríos, lagunas, etcétera, debido al calentamiento. O sea, el sol calienta estas aguas se evaporan y suben hacia el firmamento. Allá arriba pues se van acumulando esas nubes y las que van quedando en la parte inferior pues lógicamente se enfrían porque no reciben el calor del sol, y estas que se enfrían se condensan, o sea, se forman goticas de agua, y esas son las que caen como lluvia. Eso que ahora lo explica la ciencia, y posiblemente en esa época no lo sabían, pero Dios sí debía haberlo sabido porque Él es infinitamente sabio. Porque habla de las compuertas del cielo si estas no existen en la realidad. Aquel mismo día Noé entró al arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran, y de aves también. Todos los animales entraron con Noé en el arca, de 2 en 2. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra, y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que en tierra firme tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron con vida. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. En este punto otra vez me asaltan las dudas. Para llover tanto que se inundó todo el planeta hasta cubrir las montañas más altas, el Everest por ejemplo, y 7 metros más, ¿de dónde pudo haber salido tanta agua? Esto no tiene ninguna lógica. Algún fanático puede decirme que eso para Dios Todopoderoso no es nada, pero es que en la Biblia no lo explica. ¿Cómo fue que Dios Todopoderoso sacó tanta agua y de dónde la extrajo? Y cuando paró de llover, ¿a dónde se fue semejante cantidad de agua? Porque la Biblia tampoco lo dice. Y en el primer día del mes 10º ya se podía ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había construido
y soltó un cuervo. Pero el cuervo volaba de un lado a otro, esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca, pero la paloma regresó al arca porque no encontró lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar a la paloma. Y ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó. Traía una ramita de olivo en el pico, y así Noé comprendió que la tierra se iba secando. Yo me pregunto de qué olivo traería la ramita la paloma si todos los vegetales murieron debajo del agua en el diluvio. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba bien seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca junto con tu esposa, pues tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el mundo. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó aves y animales puros de cada clase y los ofreció en holocausto. Aquí viene otra pregunta. O sea, a pesar de lo escasas que estaban las aves y los animales para reproducirse, Noé tomó aves y animales puros de cada clase y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando al Señor le llegó aquel olor tan agradable, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Algunos fanáticos o creyentes simplemente aseguran que esta historia es verídica y que en el siglo XX, o sea, hace poquito, tal vez unos 50 o 60 años, unos investigadores científicos han encontrado fósiles del arca en el monte Ararat, en los límites entre Turquía y Armenia. En el artículo aparecido en la BBC Mundo en abril de 2020 se lee lo siguiente al respecto. Un grupo de investigadores evangelistas aseguró haber hallado la bíblica Arca de Noé a 4.000 metros de altura al este de Turquía, según informó la prensa. Un grupo de expertos de nacionalidad china y turca localizó bajo la nieve una estructura de madera antigua en el monte Ararat que afirman fue construida 2800 años antes de Cristo, la época en que se presume que el arca habría navegado. No es 100% seguro que sea el arca, pero si pensamos que lo es 99.9%, explicó uno de los miembros del grupo, Jan Bin-Sing, a la agencia turca Anadolu. La estructura del barco tiene muchos compartimentos y eso señala que pueden ser los espacios en los que se ubicaron los animales, agregó. La duda que me asalta sobre la veracidad de este caso, contado como verdad en la Biblia, es que el relato del diluvio en la Biblia está inspirado
en el relato del diluvio de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una de las obras más antiguas de la literatura mundial épica. En esa epopeya, uno de los apartes dice lo siguiente: Gilgamesh no cede, quiere saber por qué Utnapishtim es inmortal. Entonces este le cuenta sobre la gran inundación que los dioses enviaron en aquel tiempo sobre el país. El dios Ea, el príncipe de la sabiduría, le había comentado en ese entonces, le había encomendado en ese entonces construir un barco enorme con la promesa de una cosecha abundante. Utnapishtim había conseguido carpinteros, tejedores de caña, constructores navales, jóvenes y viejos para las obras de construcción. El enorme barco tenía 7 pisos, cada uno con 9 habitaciones. Utnapishtim había subido a bordo, tanto como lo fue posible, oro y plata, simientes de las cosas vivientes, a toda su familia, artesanos, artistas y escribas, ganado y animales salvajes. Luego cerró la puerta. El temporal que sobrevino poco después fue despiadado. La tormenta, el aguacero y el diluvio sepultaron a todo lo que había vivo. Solo al 7º día hubo calma. La humanidad se había convertido otra vez en barro. Utnapishtim buscó una orilla, pero solo vio 12 islas que sobresalían del mar. Encalló en el monte Nisir y entonces dejó que volaran una golondrina y una paloma. Ambas regresaron. Finalmente soltó un cuervo que no regresó jamás. Entonces Utnapishtim ofreció un sacrificio que atrajo a los dioses. El dios Enlil, el que había enviado el diluvio, se enfureció cuando vio a los humanos sobrevivientes. Pero por otra parte, el dios Ea lo reprendió. En lugar de destruir todo, deberías haber enviado hambre o enfermedades, pero ahora deberías ayudar a los sobrevivientes. Entonces el dios Enlil bendijo a Utnapishtim y su mujer y los convirtió en dioses. Al mito. Se ha recurrido a muchas explicaciones para tratar de entender por qué este mito es compartido por tantos pueblos en la tierra y ha generado una serie de historias ancestrales en el imaginario colectivo mundial. Para ello se han barajado varias hipótesis. Es un mito antiguo relacionado con la catástrofe del volcán del Toba, que queda al sur de Indochina. El Toba es un volcán que hace 70.000 años hizo una explosión enorme, una explosión nunca se volvió a repetir, fuertísima. Por esta explosión solamente quedaron 10.000 humanos sobre la tierra, los demás desaparecieron. Esta catástrofe generó 6 años de invierno volcánico, o sea, cenizas, azufre que caían sobre la tierra, lluvias torrenciales y el descenso
en 15 grados de la temperatura media del planeta. Con la emigración humana, el recuerdo de esta catástrofe se fue expandiendo a los diferentes pueblos que surgieron de esas migraciones. Otra de las hipótesis es la de un diluvio en forma de tsunami después del estallido del volcán Etna, que queda en el Mediterráneo al sur de Italia en el año 6000 a.C. Y esta ola gigantesca arrasó las islas griegas y llegó hasta el norte de Egipto y la costa oriental del Mediterráneo en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria, y pudo ser el origen de este mito. El recuerdo de las primeras comunidades de Mesopotamia a las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates también pudo haber sido fuente de inspiración para crear el mito. La hipótesis de la inundación del Mar Negro. En la época glacial, el Mar Negro era un lago de agua dulce y no tan grande, alrededor de cuya orilla se cree que estaba poblado por muchos asentamientos humanos. Con la subida del nivel del mar, el estrecho de Dardanelos derramó su contenido de agua en el mar de Mármara, que se llenó hasta el estrecho del Bósforo, que fue superado por el mar, derramando millones de litros en la cuenca del Mar Negro, pues el cual sufrió una crecida enorme que obligó a las comunidades ahí presentes o bien a abandonar la región o mató ahogado a una cantidad de gente que vivía alrededor del antiguo lago. Ahora, la gente que huyó de la catástrofe, pues lógicamente que se llevaron el recuerdo de semejante desastre del agua, y ese relato de boca en boca se pudo haber ido convirtiendo en el famoso mito del gran diluvio universal. Otra hipótesis que inspiró la construcción de esta leyenda, de este mito, es porque muchas comunidades indígenas primitivas empezaron a encontrar fósiles marinos en las montañas más altas y colinas, y debido a no poder explicar en forma científica esta situación, inventaron un mito para explicar la presencia de estos fósiles marinos, basado en lo que hubo una extinción masiva debido al agua. Y otra hipótesis que también puede haber servido de fuente de inspiración es la de los asteroides. Se cree que un asteroide de grandes dimensiones provocó un gran tsunami que arrasó la costa africana, europea, y llegó hasta el Mediterráneo oriental, alcanzando la Persia prehistórica, y que aquello pudo haber sido el origen del mito. Muchas gracias. Hasta aquí el video. Y les recomiendo no olvidarse de suscribirse en YouTube al canal Elogiando la Duda.